incluso nosotros vamos a aprender de ellos también este próximo tiempo. Que el Señor les prospere grandemente. Tomen asiento, bienvenidos. Hoy vamos a ver un aspecto notable en el cual Jesús fue crucificado. Un aspecto muy particular en el cual nosotros también tenemos que aprender a vivir crucificados. Por eso te suplico que enfoques tu antena, tu parabólica ahora, porque ahora es el tiempo de palabra. Te pido que minimices los movimientos, que te mantengas en un lugar, que mantengas también tu atención dispuesta a todo lo que el Señor nos quiera decir hoy a partir de 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 11. Así que si multimedia querés ir poniéndolo en la BRBC, va a estar bien. La palabra de hoy es generosidad, la crucifixión de toda avaricia, la crucifixión del egoísmo. Hoy vamos a ver a un Jesús que también fue crucificado en estos aspectos. Vamos a hablar de generosidad y vamos a remitirnos a un pasaje en el cual el apóstol Pablo va a elogiar la actitud de una iglesia que se encuentra en Macedonia, o de varias iglesias que se encuentran en Macedonia. Macedonia ya es Europa, es territorio griego hoy en día, y vamos a leer juntos el pasaje de a poquito, aunque no son muchos versículos. Ocurre hoy que vamos a requerir que atiendas, porque un cambio profundo puede ser operado en tu vida, un cambio incluso que te traiga prosperidad y una manera diferente de vivir en un medio social y político como el argentino, que está demasiado manchado de mentira en relación a esto, a lo cual vamos a hacer alusión hoy. Y hoy vamos a echar por tierra una cantidad de mentira que está relacionada a la provisión, a la prosperidad y a la generosidad, también a sus antónimos como la avaricia y el egoísmo. Hoy vamos a ser configurados a la verdad de Dios en relación a todo esto. Y vamos a echar por tierra, todos juntos, algunas mentiras que inevitablemente la cultura nos mancha, nos contamina. Crecemos en un medio en el cual ciertas cosas inexactas son tan de conocimiento público, tan de sentido común, que finalmente nosotros terminamos inmersos en eso. Me gustaría hablarte, antes de meterme al pasaje, de la expresión sentido común. La expresión sentido común puede sonarte muy democrática, porque todos sentimos en común lo mismo. Pero el sentido común a la luz de la revelación de Dios no necesariamente es fiable. Porque puede todo un país entero creer algo que sea mentira. El sentido común no es una garantía de verdad. La garantía de verdad es Jesucristo. El hecho de que todos pensemos de una determinada manera puede querer decir solamente el hecho de que el enemigo, el diablo, nos engañó a todos con el mismo argumento, y aún así ese argumento ser falso. Por lo tanto, te pido que prepares tu mente para entender lo que Dios opina acerca de estas cosas de las cuales vamos a hablar, y que no necesariamente estén alineadas al sentido común de la cultura o idiosincrasia argentina. ¿Estás dispuesto esta noche a este viaje? A entender que no necesariamente porque todos hagan lo mismo, nosotros tenemos que hacerlo.
Si lo entendieran nuestros políticos, si entendieran que no porque todos son corruptos yo tengo que serlo. O no generalicemos, no porque la mayoría se maneje corruptamente, yo tengo que, si fuera diputado, senador o concejal, manejarme igual. Vamos a hablar hoy de generosidad, la crucifixión de toda avaricia, de todo egoísmo. Y leemos el pasaje. Hermanos, también queremos contarles, te pido que escuches cada palabra, acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Voy a ir parando como hago habitualmente. Quiero contarles, dice Pablo, acerca de una gracia, de un regalo que han recibido los hermanos de las iglesias de Macedonia. Empecé a enfocar, los hermanos de las iglesias de Macedonia disfrutan de una gracia específica que probablemente no es común a todas las iglesias. Pero ellos sí tienen esa gracia, cuya generosidad, la de los hermanos de las iglesias de Macedonia, ¿de quién era la generosidad? Porque tenemos que seguir este pasaje. ¿De quién era la generosidad? De los hermanos de las iglesias de Macedonia. Y generosidad es la palabra principal de esta prédica, por eso freno. Porque la gracia que tenían los hermanos de Macedonia tenía que ver con generosidad, cuya generosidad se desbordó. Imagínate el dique San Roque en febrero, después de las lluvias, cuando el agua se mete por el embudo, se desborda sobre el embudo, cuya generosidad se desbordó. ¿En qué? En gozo y en ricas ofrendas. Y mira la condición de la cual participaban los hermanos de las iglesias de Macedonia. Dice, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. ¿Vio? Los argentinos no inventamos las crisis, estaban de antes. Mire cómo estaban pasándola en Macedonia. Dice que la generosidad de ellos se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las cuales han estado pasando. Y dice Pablo de ellos, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades. Hay dos maneras en que ellos ofrendaron y quiero marcártelas. Ofrendaron en la medida de sus posibilidades y también ofrendaron e incluso más allá de estas. Ofrendaron en la medida de que les era posible y ofrendaron más allá de la medida que les era posible. ¿Me seguís? ¿Va? ¿Se entiende? Así ofrendaron ellos. Insistentemente, mira lo que hicieron los macedonios. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a ir avanzando y frenando, avanzando y frenando. Las iglesias de Macedonia habían recibido de parte del Señor una gracia especial. Recién en el versículo 9
va a quedarnos claro cómo es que recibieron esa gracia. Por ahora deja eso en stand-by y esperamos a ver cómo se recibe esta gracia, porque hay un camino, un método, una manera de recibir esta gracia de parte del Señor. La gracia de ser generosos. Y dice que esta gracia especial de generosidad implicaba estas características. Era una generosidad, escuchá, que desbordaba en gozo y en ricas ofrendas. O así, bueno, eran ricos, por eso dan ricas ofrendas. No, acuérdate que dice, bueno, la versión 60 dice que de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así dice la 60, que yo me sé más de memoria que está. Era una generosidad que desbordaba a pesar de su profunda pobreza y a pesar de las circunstancias de aflicción. Era una generosidad que les hacía ofrendar con espontaneidad. Era una generosidad que era acorde a sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. Y era una generosidad que era considerada por ellos un privilegio. Ellos decían, por favor, déjame tener el privilegio de ofrendarte. Y por último, era una generosidad que era resultado, y esto tal vez sea lo central, porque si no, no se ve cómo esta generosidad pudiera haber nacido. Me encanta esta última característica. Era el resultado de haberse entregado primeramente al Señor y luego a los apóstoles por la voluntad de Dios. Te lo leo el 5. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiero confrontarte esta noche, confrontar tu cultura. Quiero confrontar tu cultura con la cultura del reino de Dios en esta noche. Y vos finalmente vas a decidir en qué crees y por lo tanto cómo vivís y cómo te manejas. La cultura del mundo y de nuestra sociedad te dice, el que guarda tiene, deja que el otro pague. Si puedo no trabajar y recibir un subsidio, mejor. La cultura que no desde este gobierno, ni el anterior, desde hace muchas décadas, nosotros vivimos, te digo esto para que no me trates de encasillar de un lado u otro de la grieta, porque no lo vas a lograr. La cultura de la que nosotros participamos te dice, si vos no tenés, entonces no podés dar, tenés que recibir. Poneme el de la NTV, Johnny. Ese de la NTV lo tenemos atrás. Así que si lo colgás de tu heladera con un imán, lo vas a poder ver toda la semana. La cultura del reino de Dios no funciona. Si no tenés, anda a pedir. O espera que te den. Es una cultura de subsidio que te hace presa de ser indignificado. Sos un pobrecito que te tienen que dar. Entonces tenés que ir a hacer una cola para que algún puntero político te dé un favor. Den y recibirán. ¿Cómo es que se tiene en el reino? Es al revés. Se tiene dando, no esperando recibir. Escucha, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Bueno, ahí hace falta una aclaración chiquita de tipo usos y costumbres.
es que ellos al trabajar cosechaban, y por ejemplo en el campo donde cosechaban el dueño les pagaba en grano y la medida del pago era la vestimenta extendida, dada vuelta, agarrada de las puntas, entonces le metían grano adentro y si vos sacudías el grano, ¿viste lo que pasa cuando vos llenás de arroz un frasquito y lo sacudís, baja, hasta que bueno, en algún momento deja de bajar, pero si lo sacudís bastante, baja bastante, ¿eh? Con la yerba del mate, con todo pasa eso. Entonces, por eso dice, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo, porque ellos se llevaban el grano envuelto en su propio atuendo, en su vestimenta. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. O sea, cuanto vos más des, más te va a volver. Porque el que siembra cosecha. Porque Dios da pan al que siembra. Dios da pan al que primero siembra. Por eso le rogamos a Tito, estoy en el 6, Johnny, completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. El 7 es clave. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento y en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Pablo, ¿qué está diciendo? No está reprendiendo a esta gente y diciéndole, ustedes son un desastre en todo. Los está elogiando, les está diciendo, ustedes sobresalen en fe, en palabra, en conocimiento, en esmero y en amor. Pero les falta sobresalir en dar. El que tiene mente de esclavo nunca va a poder dar. El que da es el heredero, el que sabe que tiene para dar. 8. No es que le esté dando órdenes, dice Pablo. Me encanta el 8. Dice, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Este es un poco entreverado, así que lo vamos a... Ustedes valen mucho y son mucho. Pero quiero que eso sea adecuadamente ponderado por medio de su capacidad de dar. Avanzamos. Ahora llegamos al 9, que es clave. Y acá vamos a descubrir cómo los macedonios recibieron la gracia de la generosidad. Cómo recibieron la gracia de ser generosos. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esto es cruz. Ahora nos introducimos a cruz. Aquí encontramos cruz. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fuesen enriquecidos. Típico Pablo, con sus trabalenguas habituales. Te está diciendo, si vos das, vas a enriquecer. Pero para poder tener esa gracia, tenés que ser crucificado en tu egoísmo y avaricia. Jesús pasó por la cruz y luego de la cruz entró a esta gracia que le permitió por unos momentos, porque aunque esta es una foto de Jesús haciéndose pobre habiendo sido rico, hacerse pobre, es una foto porque después, dice Filipenses capítulo 2, que Dios lo ascendió hasta lo máximo. O sea, esta es una inversión. Ojo, no es que Jesús hizo pobre para siempre, ¿me entendés? ¿Me vas entendiendo? No es que al dar se convirtió en pobre eterno, sino que Él dio y momentáneamente se despojó a Él para luego, ¿qué dice Filipenses? Que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Lo pusimos hace poquito en un versículo ahí atrás de la hoja. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
De Él se doble toda rodilla en los cielos y la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. O sea, termina allá arriba Jesús. Porque hay un principio aquí y es que el que invierte, el que arriesga, el que da, finalmente va a cosechar. ¿Me va siguiendo? Porque Jesús se dio, siendo rico se hizo pobre, para luego terminar siendo el jefe de todo. Cosechó para sí un reino eterno. El máximo ejemplo de dar es citado por Pablo y es el Señor Jesucristo. Esto es cruz para Jesús. Esta es la puerta que le abre la entrada a la gracia. Y Él resigna lo que podrían ser consideradas sus riquezas para enriquecer a otros. Toda avaricia, egoísmo y amor a las riquezas quedó crucificada en ese momento en Jesucristo. Termina el pasaje en 10 y 11 diciendo así. Y ahora por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Así que ahora le dice a los corintios Pablo, dentro de sus posibilidades, ni siquiera les dice más allá de sus posibilidades, como los macedonios. A los corintios se las perdona el más allá de sus posibilidades. Pero les dice, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Vos te pones de pie, los músicos pasan y vamos a ser ministrados ahora en esta gracia. Poneme Lucas 6, creo que es 38, no, sí, 38, pero ponémelo en la RBC si se puede. Te voy a contar un testimonio, como dijo Pablo, yo no debería hablar de esto. Esto pasó hace más de 20 años. Te voy a contar este testimonio, escúchalo. Yo no debería hablar de esto, dice Pablo, pero ustedes me obligaron. Yo tengo que dar este testimonio hoy. Escucha este minuto. Los chicos, ahora es el momento que los padres los sujeten. Vienen unas piolas bien gruesas. No. Escucha. Con Eli recién casamos, tuvimos 1, 2, 3, 4 autos que fueron 4 partos, digamos así, que estaban de verdad muchos más días rotos que sanos. Muchas más veces estaban en el taller que funcionando en la calle. Para los que les gustan los autos, tuve un 12B, un 13B, un 128 y un Falcon. Yo sabía. Escucha. Al 128 2 veces le hice el motor nuevo y se me volvió a romper. Los 13B no andaban directamente. Directamente no andaban. Una vez, Dios nos dijo cuando teníamos el segundo Citroën, a él y a mí, dale tu auto a esa familia. Recuerda el apellido de la familia. ¿Sabes qué hice yo? No tenía espíritu de generosidad. Me lo quedé, no se lo di. Era mi auto después de todo. ¿Quién me puede culpar por no regalar un auto? Pasaron los años y ya el auto que tenía era mucho mejor, era el Falcon 75. No era la gloria tampoco, ¿no? Pero era una buena máquina. Y ¿te acordás del Falcon, suegra, vos? ¿Te acordás del Falcon rojo? Bueno, vino a predicar a alguien aquí a esta casa y el Señor nos volvió a decir a él y a mí, regala el auto, pero esta vez no a una familia, sino a la iglesia, a esta casa. Así que hablé con el que entonces era el tesorero, el administrador, saqué la llave del auto con él y fuimos y le dijimos, acá tenés el auto. Tuvimos casi 2 años sin auto. Yo tenía un negocio que requería auto. Mi papá con mucha misericordia cambió el suyo y me regaló el viejo Mitsubishi usado.
Pero yo ya tenía un plan de ahorro y tuve mi primer 0 kilómetro a los 6 meses de ese momento. Desde entonces, escucha lo que te voy a decir. Desde entonces, quedé condenado al éxito, diría un viejo político del pasado. Quedé condenado a tener buenos autos. Desde ese momento nunca más tuve un auto que me hiciera renegar. Yo agarro mi auto, lo acelero y me voy a Bolivia. No tuve nunca más un problema de autos. Y de este tipo de testimonios tengo varios. Simplemente por un día escuchar a Dios y dar, porque el que da recibe. Y perdóname si no te lo conté antes, porque a lo mejor tenías que dar y como no diste, no tenés ahora. Así que yo le voy a pedir al Señor en este momento que recibas una gracia, la gracia de la generosidad. No por estar en Patricios. Ustedes saben que para la municipalidad nuestra zona es zona roja. Están coloreadas en verde, amarillo y rojo las zonas de la ciudad de Córdoba dentro de la circunvalación. Y esta zona está en rojo. Y a mí no me importa porque tengo un Dios que no me ve pintado de rojo. Porque está esperando el Señor que yo entienda que así como Cristo se hizo pobre siendo rico para enriquecer a otros, yo también tengo que tener esta gracia, tengo que entrar a esta gracia, que es un espíritu de generosidad que me lleva a dar para después recibir. Para que seamos prosperados en todas las cosas. Así que yo te voy a desafiar en este próximo tiempo. Nadie te va a controlar, nadie lo va a saber. Pero yo te desafío en el Señor a ser crucificado como Jesucristo en relación a las riquezas, en relación al dinero, y que des, aún de tu profunda pobreza, si es que estás en esa condición, que des mucho más allá de tus mismas posibilidades, como dice acá que hicieron los macedonios, para que puedas ser prosperado y para que todos podamos ser prosperados. Vamos a hacer cosas buenas porque tenemos un Dios grande y todo lo que Él estaba esperando es que nosotros entendamos que como Él dio a su Hijo, nosotros tenemos que dar también. Así que se acabó el pudor. Levanta tu mano.